a qué se refiere fruto y a qué se refiere frutos. Pero todo tiene que ver con lo que te voy a leer, porque espero que no me enrede yo mismo, porque a veces uno mismo se enreda, ¿verdad? En lo que te voy a decir. Vamos a leer Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y bueno, aquí vemos que dice hagamos, vamos a hacerlo, pero conforme a nuestra imagen. Aquí yo les hablé de que fruto, el llevar fruto nos va a llevar a dar frutos también, ¿verdad? Y esto hay que recalcarlo bien, lo que vemos ahorita, fruto nada más en singular, pero frutos en plural. Y vamos a partir de esto: cuando nosotros somos creados a la imagen de Dios, siempre nos imaginamos como que a un Dios con manos, con pies, con barba, con el pelo largo, con una corona y colgado ahí. Pero realmente lo que se trata aquí es que descubramos, es que no se trata de algo físico, porque Dios es espíritu. Y se encarnó en la persona de Jesucristo para morir por nosotros, porque no había de otra. Dios mismo tenía que ofrecerse en un sacrificio en la cruz para podernos dar la vida, para poder ser libres, para poder ser redimidos de toda la esclavitud del pecado, para nuestra expiación, para nuestra redención. Pero tuvo que hacerlo Él mismo. Es como cuando te da una orden tu jefe, pero tú no tienes la capacidad para hacerlo. O sea, si a mí me dicen que haga algo de lo que ustedes se dedican, no, hombre, yo no voy a dar un paso adelante. No, o sea, no voy a saber darlo. Lo que hace Omar, lo que hace cualquier varón de ustedes, el arquitecto aquí, bueno, el ingeniero mecatrónico o el ingeniero allá en sistemas o lo que sea, cualquier cosa yo no lo voy a hacer, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué me habla aquí? Es un ejemplo que pongo. Nosotros no teníamos la capacidad para salvarnos, no teníamos la capacidad para ser salvos del infierno, no teníamos la capacidad para ser salvos de la ira de Dios, porque la exigencia era mucha. O sea, para poder cumplir la ley, pues no pudiésemos cumplirla. Entonces viene Dios en la persona de Jesucristo, se encarna, y entonces nos deja este revoltigio, bueno, voy a hablar así, que el ser humano ya se hace en una imagen de una persona que así es Dios, pero no es así. Fíjate lo que dice aquí en Deuteronomio 4, 15, 18. Guardad mucho vuestras almas, dice, ten cuidado de tu alma. Dice, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. O sea, fíjate, aun cuando dicen que Moisés tuvo un encuentro con Dios cara a cara, lo vio a través del fuego. Fue una señal de que Dios estaba ahí, pero dice, tengan cuidado de sus almas. O sea, la verdad todos venimos de ahí y a veces como que esto hablarlo cuesta trabajo, porque en ocasiones pisa uno callos, pero la verdad es que tenemos que hablarlo, ¿verdad?
Ningún cuadro que tengan las personas colgado en la pared, ningún algo que está formado o fundido de oro, de plata, de madera o de bronce, tiene que ver con Dios, al menos con el verdadero Dios de la Biblia, al menos con Jehová de los ejércitos, al menos con el gran yo soy, no tiene nada en absoluto, nada, nada, nada. Entonces, cuando aquí nos dice, guárdense pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, no nos corrompamos, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, te dice, aguas con esto, ¿eh? Y ni tampoco te hagas un altar. No tampoco te hagas un altar y que digas, ay hermano, es que esto es sagrado, el lugar es sagrado. No, los ladrillos no son sagrados. A mí una señora me dice, hermano, ¿cómo va a repartir el pan si aquí enfrente del altar, Señor? Este no es un altar. Y aunque tú tengas una iglesia muy bonita y le veas su estrado y con flores aquí y con flores acá, ese no es el altar. O sea, yo respeto pues las denominaciones y aquí podemos tener un tarro o maceta con flores, pero ese no es el altar. No es el altar ese, ¿eh? No te confundas. Tú tienes un altar en tu corazón y donde tú dobles las rodillas, ahí está Jesús. Donde tú dobles las rodillas, ahí está Dios. En tierra, mar o aire, ahí está Dios. Si vas en un avión, ahí está. Si vas en un barco, ahí está. Si vas en un camión, ahí está. Si oras en el cerro, ahí está Él. Entonces, lo único que le da dignidad aquí es que nosotros estamos. Pero el martes o miércoles hay otro grupo y a veces se convierte en borrachera, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Angelina, no te estoy diciendo que así sea. Es un ejemplo nada más, nada parecido con la realidad. Tampoco tengo nada en contra de los borrachos, no te preocupes. Bueno, entonces tenemos que checar esto primeramente. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjate, Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, tal pareciera que la Biblia se contradice. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero si Dios es espíritu, entonces ¿cómo nos podemos dar cuenta de que Jesús es la imagen del Dios invisible? ¿Verdad? Y esto es bien, a lo mejor porque falta que uno mismo desarrolle cierta revelación que a lo mejor ya nos dio, pero no nos está hablando aquí de imagen física, nos está hablando de una cualidad que nosotros tenemos para desarrollar el carácter de Dios aquí en la tierra. Pero fíjate bien, hay dos creaciones que nosotros tenemos, o que el ser humano tiene. Primero voy a hablar acerca del ser humano normal. O sea, usted ve muchas personas y fueron creadas por Dios. Fueron creadas por Dios al igual que los animales, ¿sí? O sea, todas las personas que existen allá, que dan vueltas, fueron creados por Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué dice usted o por qué decimos que son creación de Dios, pero no son hijos de Dios? ¿Y por qué nosotros sí somos hijos de Dios? ¿Y por qué ellos no son hijos de Dios? Porque el ser humano normal o el hombre natural
que no percibe todavía las cosas del Espíritu, no tiene las cualidades, o más bien, no ha desarrollado esas cualidades que Dios nos da para desarrollar el carácter de Cristo. A ver, vamos a ir, porque a lo mejor lo estoy enredando, o yo me estoy enredando. En Juan 15:16 dice, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Fíjese, aquí nos habla de una elección. ¿Quién está diciendo aquí que nos eligió? Jesucristo. Y si acabamos de ver en el Génesis, si vemos, está viendo, dice, hagamos al hombre. O sea, Dios eligió el crear a un hombre, a un ser humano como nosotros, después que los creó a todos. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, primeramente, Dios creó a todos los hombres, a todos por igual. Así como creó a los animalitos, a los perritos, así creó al hombre. Pero luego tenemos una creación física como seres humanos. Pero luego en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, pero creados en Cristo Jesús. Sí me voy explicando, o sea, primero fuimos una creación como todos los seres humanos. Pero ¿qué le hace falta a todos los seres humanos? O a la mayoría o a gran parte del ser humano. Lo que le está faltando es que sean creados, pero en Cristo Jesús. Ser parte de una nueva creación. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué dice aquí? En Cristo. Tenemos que grabarnos aquí bien esto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tú puedes estar con un compañero de trabajo y que no cree ni siquiera en Dios y que no cree en Jesucristo, pero esa persona es una creación de Dios. Ese hombre o esa mujer son una creación de Dios, pero no son creados en Jesús, que es algo totalmente diferente. No son una nueva criatura y no son una nueva creación de parte de Dios. Y por lo tanto, no son hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que recibir a Cristo en el corazón. Tenemos que recibir su palabra. Tenemos que hacer que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Creerle, tener fe. Eso es tener una nueva creación. Por eso aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Soy una nueva criatura, ya tengo una nueva creación, pero ¿qué es lo que sigue después de ser una nueva creación? Lo único que sigue es que yo tengo que desarrollar esas cualidades de Cristo, esas cualidades de Dios, el carácter de Cristo. Y es donde empieza el camino hacia una madurez. Por ejemplo, hay alguien que sí de todo su corazón se arrepiente y dice, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón y quiero vivir una vida de arrepentimiento. Pero tal vez sí o tal vez no puede cambiar de la noche a la mañana. Hay personas que yo escucho que, es que yo desde que recibí a Cristo, dejé esto y dejé esto y dejé esto y dejé esto, y dijo, y yo me sorprendo porque yo tengo más de 30 años y hay cosas que no las puedo dejar o no las he dejado. He dejado cientos de cosas si yo las cuento, pero hay cosas que todavía no puedo.
pero tiene que haber un desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces ya vimos que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí la palabra fruto, en singular, se refiere a la capacidad o al ADN, como ya no lo mencionaba Bernie. Bueno, yo también se los he mencionado, pero al ADN que usted tiene como hijo de Dios, ¿sí? Que no lo tienen todos. Usted lo tiene, aunque esté triste, aunque sea una persona que se enoje, aunque sea gruñón, aunque tenga malos pensamientos, el ADN lo tiene ahí ya. ¿Sí? Esa es una persona que tiene ciertas cualidades ya o cierta característica. Y entonces, por ejemplo, usted puede decir, es que Gerardo anteriormente era esto, pero ya no lo es. Entonces empieza a ver el fruto ahí. ¿Cuál es ese fruto? Nos lo habla en Gálatas 5, 19, 23. Acuérdense que lo repetimos mucho, pero no son frutos. Eso quiero que lo entendamos. No son frutos, sino que es un fruto que tiene ciertas características. Yo lo considero como un peldaño, ¿verdad? Como lo describe el apóstol Pedro bueno, ahorita lo veo, pero lo dice como él lo descubre, porque dice aquí en Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y mire, aquí nos menciona otra vez la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos habla de una práctica, acuérdese, una práctica es muy diferente a que usted sea un hombre pecador. Todos somos pecadores, pero lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios, es que no lleguemos a practicar el pecado. Y de hecho, yo sé que no lo practicamos. Ahora, este carácter, esta característica de las que les hablé ahorita, es de un hombre no redimido, de un hombre no cristiano, o de una mujer no cristiana, o de una persona no arrepentida. O sea, que practica todas estas cosas y le da risa y disfruta y se cree como que al hacer la maldad, el amar la maldad, él piensa que está haciendo lo bueno. Yo me acuerdo que en donde yo trabajaba siempre llegaban unas muchachas ahí a visitar a los elementos de por ahí, y a veces veía uno a una persona ahí rodeado de 3, 4 muchachas, y ya así hace el comentario, ay, es que ya me metí con fulanita, ya me metí con la Choquito, ya me metí con la Yajaira, y así, espero no haya ningún nombre, ¿no? Pero así hacían sus comentarios, no hombre, es que tú eres... Y el cuate se inflaba, ¿no? Porque tenía fama de Don Juan y fama de conquistador y disfrutaba ese tipo de cosas. Y luego agarraba los vasotes así de tequila, ¿no? Y se los aventaba todo. Y no, hombre, míralo, bien entrón, le aplaudían. Y luego le ganaba a alguien, o sea, le robaba a alguien algo así como... Y era maldad y se reían y disfrutaban y todo. Y el robarle el equipo a otra persona. O sea, esa es la maldad. Y sí existe. Sí existe esto. Entonces,
ese es el carácter del hombre no redimido. El carácter de una persona que no tiene a Jesús en el corazón. Pero yo sé que nosotros podemos caer en tantas cosas, tantos pecados o tanta desobediencia, pero yo te aseguro que si tienes al Espíritu de Dios te va a estar moliendo y dando lata para que te arrepientas. De hecho, la única manera de ser transformado, yo les he dicho, es leer la Biblia, pero yo no sabía, hasta que vi un video, que científicamente está comprobado que cuando lees la Biblia, han estudiado el cerebro, ¿no me equivoco, Abby? Que han estudiado el cerebro del ser humano, del que lee la Biblia, y tiene algo diferente acá, científicamente. Y eso es algo diferente porque dice que cuando lees la Biblia, está comprobado, disminuyes en un tanto por ciento si eres alcohólico, disminuyes un tanto por ciento si eres drogadicto, disminuyes un tanto por ciento si ves pornografía, disminuyes un tanto por ciento si te deprimes, si estás triste, si estás ahí, disminuyes esos defectos de carácter que puedes tener. Todo esto que vimos se puede disminuir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos por tradición decir, vamos a hacer una oración para que reciba a Cristo. Está bueno, está bien, pero Cristo es la misma carne. Por eso Él dice, el que no come mi carne y bebe su sangre, no tiene vida en él. ¿Por qué? Porque el comer la carne es alimentarse de la palabra. Y ya algo sucede. A veces ni cuenta nos damos. Algo pasa, que va sucediendo algo así por dentro, en el interior, que no somos las mismas personas. Algo sucede. Y esto es bien diferente de lo que me ocurre a mí que lo que te ocurre a ti. Pero va sucediendo algo ahí. Entonces, ¿cómo puede una persona cambiar de estas que yo les digo si no han recibido la palabra? Tú no puedes hacer, igual y una persona no hace la oración como tradicionalmente decimos, oye, recibe a Jesucristo en el corazón, porque puede hacer la oración, pero jamás lee la Biblia y no está recibiendo la palabra. Pero si recibe la palabra, por ejemplo, donde dice ahí, no mintáis los unos a los otros, o sujetaos unos a los otros, y recibe eso, ok. No trates áspero a tu mujer. ¿Yo te trato áspero? ¿Áspera? ¿De una manera áspera? No, aquí no digas nada, O la mujer, no le dé los frijoles fríos a su esposo. Y ya si usted lee eso ahí y dice, ay, yo no sabía que esto era pecado. Entonces, cuando lees y ya te das cuenta, entonces va sucediendo ahí algo porque recibes la palabra. Mujeres, dice ahí, ¿no? Hay mandamientos para el hombre y para la mujer. Hagan esto. Si tu adversario tiene hambre, dale de comer. Si tú decías, no, es que me cae gordo, es mi enemigo, me echa la tierra a mi casa, pero lees aquí, dices, oye, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y tú dices, se vale, y más porque viene una promesa, cuando tú lo haces, algo que te beneficia a ti, dices, ¿lo voy a hacer? Entonces, eso es recibir la palabra, el atesorarla, el ponerla por obra, ¿verdad? El arreglar cuentas con tu adversario. Si tienes una enemistad con algo, pues arréglala. En el ejército decimos que tiene más educación el que saluda primero, entre individuos del mismo grado. Bueno, entonces, ¿quién demuestra mayor madurez? El que da el paso al frente y arregla las cosas.
el que se pone a cuentas. Eso es lo que hay que hacer. O el que demuestra más pantalones, para llamarlo así. Por eso, si te enojas con tu mujer, pues ve tú, si tu mujer no va. O si tú te enojas con tu esposo y él no va, pues a ver, mujer, demuéstrale que tienes más faldas. ¿Sí? Hay que echarle fibra en ese sentido. Entonces aquí, cuando uno no recibe la palabra, pues sigue haciendo uno lo que le da a uno su gana. El carácter de Jesús, fíjate, que eso tenemos que desarrollarlo porque ya tenemos la capacidad. Si a una persona, por ejemplo, un hombre de allá, de afuera, no tiene la capacidad para desarrollar el carácter de Dios porque no tiene a Cristo, no tiene la capacidad. Es como si tú le das a un niño de 3 años que maneje un carro, no tiene la capacidad. Pero el carácter de Jesús es lo que hace el Espíritu Santo y es algo interno acá. Nadie lo ve. A lo mejor puedes ver a una persona triste y puedes decir, ¿por qué estará triste? ¿Qué fue lo que hizo? A lo mejor nosotros vemos lo de afuera como lo vio Samuel cuando fue a ungir a los hijos de Eli. Le dice Dios, no estés viendo a los soldados, a tus hijos los que son soldados, que están fuertes, que utilizan la lanza, que utilizan la flecha, que utilizan esto. No. De pronto llega uno con más carácter, con el carácter a la imagen de Dios, que era David, y ese fue el bueno para ser rey de Israel. A ese fue al que ungieron. El carácter de Jesús es algo que solamente Dios lo ve. Cuando tienes el carácter de Jesús, es algo que también sale por las obras, pero dice aquí, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y dice, contra todas estas cosas no hay ley. Entonces fíjate, ya tenemos la cualidad nosotros llevando frutos y ya decimos, caray, pues si Dios dice que yo le debo de dar incluso a mi enemigo, entonces al dar fruto aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que ya voy a dar frutos, el fruto de hacer una buena obra. ¿Por qué? Porque ya tengo una nueva creación, fui creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y podemos hacer muchísimas cosas, pero algo que se me hace a mí muy interesante es lo que nos habla Pedro. Ahorita lo encuentro. Fíjate, algo bien interesante que debemos de ver, porque aquí, en lo que acabamos de leer, nos pone el apóstol Pablo en un inicio del amor. Pero Pedro, en un procedimiento que hay por llamarle así, Pedro no lo pone en el último, no lo menciona al último. Primeramente, el apóstol Pedro dice que un primer escalón es añadir a nuestra fe virtud. Y el primer escalón que debe de tener una persona es creer. Es como una escalerita así. Bueno, el primer escalón que debe de tener una persona para llevar frutos es creer. Y la fe es un fruto del Espíritu. Tiene que ver con el carácter de Dios. A ver si me voy explicando. Entonces, es el primer escalón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque un hombre que se acerca a Dios es necesario que le crea, y crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, te habla de creer primeramente. Luego dice que tienes que añadirle a la fe virtud.
¿Qué es la virtud? Pues son cualidades personales, dones, talentos, para echarlos a andar, para tener una fe activa y creerle. O sea, el primer escaloncito es la fe. Luego, bueno, es el primer escalón. Luego el segundo es lo que te leí, de añadirle a nuestra fe virtud, o sea, todo lo que sabes hacer. O sea, yo ya creo en Jesús, tengo fe en Jesús, creo en Dios, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner mis cualidades, talentos, dones, habilidades al servicio de Dios, que es la virtud. Luego, en segundo escalón, el siguiente escalón es añadir a la virtud conocimiento, porque no puedes hacer cosas nada más al aventón y decir, no, pues las voy a hacer, y que yo, porque ya tengo a Cristo en el corazón y que creo, y yo sé arreglar una puerta y sé repararla, y te pones a hacer obras aquí y obras acá. Pero dice, no, para echar a andar lo que tienes que tener conocimiento, tienes que ser sabio para hacer las cosas, no hacerlas al aventón. Añádele conocimiento. Luego el segundo dice, añádale al conocimiento dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted se fija aquí, vienen también características del fruto, o características o actitudes de acuerdo al carácter de Dios, como es el amor, el dominio propio, o sea, la mansedumbre por ahí. Y esto nos habla que a ese conocimiento tienes que practicar la justicia, es decir, dar el lugar debido a cada situación, a cada persona, controlando tu temperamento y carácter. O sea, te está diciendo ahí que tienes que dominar las emociones, que no actúes agresivamente, como a veces se piensa que, ay, es que yo creo en Dios y tengo la fe, y eres temperamental y empiezas a decir cosas que no son. O sea, añádele aquí el dominio propio. O sea, como diciendo, no le des el lugar a Alejandro, igual el mismo lugar que a Raúl, porque Raúl tiene un carácter, tiene cualidades, tiene cosas que Alejandro no puede hacer. ¿Sí? O sea, dale el enfoque correcto ahí. Entonces el dominio propio. Luego, el siguiente escalón es añadir al dominio propio paciencia. O sea, si te das cuenta, son ejercicios que tenemos que ir haciendo nosotros. Son ejercicios. ¿Y por qué le añades dominio propio dice, al dominio propio paciencia? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque fíjate que vuelvo otra vez a lo temperamental. A mí me han sucedido cosas que pienso que yo estoy tomando la decisión, y después me entero que el que estaba tomando la decisión aquí y me estaba diciendo que hiciera era Dios. Por ejemplo, yo dije, es que hice un plan, y luego dije, en este año las refacciones se acaban, yo las voy a dejar, y esto, y yo, ¿verdad? Ok, pero no me acordaba. Yo hice ese plan, pero seguía todavía como que ahí, que compraba poquito, que pedía y me mandaban así. ¿Y qué crees? De pronto se empiezan a cerrar las puertas y, o sea, no se pueden comercializar las cosas que vendo. Y finalmente Dios me recuerda, es que esa decisión que estabas tomando, te la atribuiste a ti. Eso que estabas haciendo, te lo atribuiste. Y yo fui el que puse ese pensamiento, yo fui el que puse ese deseo. ¿Sí? Pero a veces cuando tienes una necesidad te desesperas, ¿no? O sea,
Y dices tú, pues es que tengo dominio propio ¿en qué? Tengo dominio propio porque, bueno, no ando en la inmoralidad. Tengo dominio propio porque no me meto con el alcohol o con la droga y X cosas. Pero en los tratos que tiene Dios para contigo en la economía, hombre, andamos haciendo desastres, ¿no? A veces. Y aquí yo me di cuenta que a veces esto te lleva a tener esa paciencia para con Dios hasta que Él te hace entender, no, esto que está aconteciendo es porque yo desde inicio de año te puse esto aquí, que lo hicieras, que te fueras quitando las pulgas. Y tú pensaste que por tu buen razonamiento y por tu sabiduría y por tu inteligencia tú lo estabas haciendo, pero yo te puse. Pero como seguías ahí medio de terco, tengo que tomar medidas. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, poniendo nuestra esperanza en Cristo. Entonces, cuando controlamos ese temperamento, ese carácter, o sea, que dejarnos controlar por el carácter de Cristo, esperar el tiempo de Dios respecto a situaciones que nos han llevado a perder el equilibrio tanto espiritual como emocional. Yo así le puse, pierdes el equilibrio. ¿Por qué? Porque sí Dios está trabajando, pero no hay nada pues escrito que diga que Dios todo el tiempo vas a ser la misma persona. De hecho, Dios quiere movimiento, quiere una fe activa. No quiere que todo el tiempo estés enfocado en una sola cosa, sino que te desarrolles. ¿Y en qué te tienes que desarrollar? En el trabajo, en la vida cristiana, en todo. Por eso acuérdese, este versículo bien repetido por mí: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, es que a veces hay cosas que nosotros hacemos justificándonos con la palabra de Dios, justificándonos porque la palabra de Dios dice, ay hermano, es que dice la Biblia que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, por ejemplo, yo me la llevo relax, ¿verdad? Justificando algo que no nos gusta hacer, pero no tienes por qué decirlo, ¿no? Pero no te dice eso. Él lo que te dice es que tiene poco provecho aquí, porque en la estancia de nosotros, la asignación temporal aquí en la tierra es muy poco a comparación a una eternidad para con Dios. Pero no te dice que no lo hagas. Muchos pastores hasta lo han hecho como una prohibición. No, es que dice la Biblia. No, no te está prohibiendo, ni tampoco te dice que lo hagas. No te está prohibiendo. Y entonces el siguiente escalón es añadir a la paciencia piedad, que son actos de amor, misericordia. Efesios 4:32 dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es otro escalón. El siguiente escalón es añadir a la piedad afecto fraternal. Todos estos, por eso le digo a Raúl, no le di los versículos, pero es el afecto fraternal, que es un amor y es fruto también de lo que estamos hablando. Tener un compañerismo cristiano, compartir el pan, participar de la cena del Señor. O sea, todo que lo tengamos bien arraigado para con los otros. El amor fraternal entre amigos, entre compañeros, incluso sabemos que hasta con otras personas. Dice, a la piedad, afecto fraternal, que tiene que ver con el amor. Dice, habiendo purificado, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, otra vez nos menciona,
nos habla del amor, que es el fruto, una característica del fruto, fraternal no fingido. Dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el último escalón dice añadir al afecto fraternal amor. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué el apóstol Pablo lo pone como principio? Y aquí él no les pone como una escalerita. A ver, no puedes hacer esto si antes no has pasado por la fe. Ahora, a lo mejor tú me estás diciendo, es que yo conozco a personas que no son cristianas, pero hacen cosas, obras de caridad, son buenas. Pero esas personas, si no están reconociendo a Jesucristo, no les va a servir de nada. Dice el último, añadir al afecto fraternal amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y Primera de Corintios 13 del 1 al 3, nosotros ya sabemos lo que habla, ¿no? Acerca del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, fíjate, esto está bien tremendo porque yo me doy cuenta de que muchas personas piensan que el hacer cosas buenas están amando a las personas. Y tal vez sí, pero aquí cuando nos habla que tiene amor, ¿Dios qué es? Amor. Ya después lo veremos, pero ¿se da cuenta que hay varios tipos de amor? El amor agape, el amor fileos, el amor eros y todo ese tipo de amor, pero aquí específicamente se refiere a Jesucristo. El que no tiene, si le cambiamos aquí, y podemos decir aquí en Juan, si le pudiésemos cambiar la palabra el amor por Cristo, porque eso es a lo que se está refiriendo. El que no tiene a Cristo no tiene el amor, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor. O sea, podemos tener empatía con una persona y decirle te amo, pero no, eso no es un amor real. De hecho, hay un estudio bien tremendo acerca del amor real. ¿Cuál es el amor real? Que suena, creo que hasta telenovela, ¿no? El amor real. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es el amor que sentimos nosotros. Ay, es que tuve relaciones sexuales, hicimos el amor. No. Puedes tener relaciones con una prostituta o con un prostituto y eso no es amor. Nos damos cuenta de tantas cosas pero aquí se está refiriendo a Jesús. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí cuando dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal. Y a veces es donde uno también se confunde, porque pensamos que porque una persona hace cosas
por ejemplo, que profetiza, ¿no? Y que echa fuera demonios y hace tantas cosas que nosotros nos vamos con la finta y seguimos este tipo de situaciones. A veces no lo hacen ni siquiera con amor, lo hacen por fama. Tantas aberraciones que han salido, tantas cosas. Y fíjate, como podemos ver, el amor se menciona hasta el final. ¿Por qué lo menciona hasta el final? Porque una revelación que siento yo que le llegó al apóstol Pedro fue esta, de que es como una escalerita. Es como una escalerita donde empiezas por la fe, pero te dice, ok, todo esto lo pueden hacer varias instituciones de asistencia social, como el dar de comer al pobre, pueden ser, dice que el ser hospitalarios, el recibir en su casa o albergue a una persona. Esto lo pueden hacer como asistencia social. Y yo conozco muchos que trabajan en asistencia social, pero les pagan. A nosotros no nos pagan. Por repartir pan o por hacer cosas, no nos pagan. O cuando te hemos pagado a ti por ir a repartir pan o a ustedes aquí, nadie. Háganlo gratis y con tus cosas, con tu gasolina, ¿no? Así es. Pero aquí nos dice, o sea, en otras palabras, es que puedes hacer tanto ruido, pero no anuncias nada. Entonces, podemos incluso entender acerca del primer mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí encontramos que la escala más alta de todo es el amor. La escala, acá donde ya estás arriba, en el color más intenso de la vida cristiana, tiene que ver con el amor. Porque puedes, aquí nos lo menciona en Mateo 7, 21, 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, muchos van a llegar y le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y fíjate lo que quiere decir aquí. Es que como cuando llegas a tu esposa y tu esposa te dice, oye, no tengo dinero para la comida. Y luego le dices tú, oye, ¿qué no te dije que te amo? Te dije que te quiero. Te di besitos. Te sobé los pies. Pues sí, pero falta lo principal. ¿Sí? Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Otra vez, tu mujer puede llegar y decirte, no, pues es que necesito para el gasto, y tú le vas a decir, oye, pues que no te atacó una persona y te defendí, te iban a golpear o te ibas a caer y te levanté. Y luego, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, mi amor, te reparé, te puse el foco. Te arreglé el lavabo. Bueno, estoy hablando de otro porque yo no hago todo eso. Hay cosas que no sé reparar, ¿verdad? Pero, oye, hice esto. Te rasqué la espalda. Sí, pero no me das de comer. No me das para comprar comida. Y dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, nos está hablando de personas que todo lo hicieron, pero por fuera. Y los cristianos, para concluir, lo que hacemos es porque nace de un fruto, de algo interno. El fruto es algo interno, algo que nadie más puede ver, sino solamente tu relación que tienes
para con Dios. Ya después de ahí vienen las obras y que lo haces de todo corazón. Pero entonces, el fruto tiene que ver con que ya eres una nueva criatura, ya das ese fruto, ya se te quitó o vas controlando ese carácter de Gerardo, ese temperamento agresivo de Gerardo y dices ya. Tenemos que dar esos pequeños pasitos nosotros. Una señora así a la brava me dijo, y dejó de venir. Ay, es que yo no la soporto a ella. Le dije, pues, no sé si entonces vayan a estar juntos en el reino de los cielos. ¿Sí? Es que hermano, yo lo que tengo es que soy bien orgullosa. Ah, bueno. Decía mi papá, eres muy orgullosito, a ver. ¿Quieres buena vida? Te la voy a dar. Entonces, acuérdate, fruto es tu carácter. Y ya cuando tienes ese carácter, entonces sí ya se te empiezan a ver las acciones. Y hasta que digan, mira Gerardo, mira Yevir, eran diferentes, pero ya como que Dios va transformando ahí su vida, ¿no? Así. ¿Verdad? ¿Y por qué es esto? Porque somos hechos a la imagen de Jesús. El deseo es que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y a mí me faltan como 4 centímetros, pero creo que Tomás ya la tiene. Dicen los estudiosos que como un 80, ¿no? ¿Cuánto mides, Tomás? Ah, ya estás arriba. Ya estás del otro lado. ¿Tú cuántos? ¿También? ¿Tú, Yora? Ah, pues entonces más o menos ahí vamos, ¿no? Hay otros que les falta un poquito más. Ese es el deseo del corazón de Dios. Primero, que seas transformado aquí, que adoptes el carácter de Cristo y luego ya como resultado vienen las obras. Pero también dice Santiago, ¿no? Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Vamos a, vamos a orar. A veces Dios nos bombardea, a mí al menos me bombardea con tanta cosa que ya, la verdad, a veces para explicarlo como que nos cuesta un poquito de trabajo, pero espero que todo bien. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, y te rogamos, Padre, que actúes en el corazón de cada uno de nosotros, que la obra que comenzaste la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo, que realmente, Padre, el amor real se manifieste en nosotros, no un amor de sentimiento, Padre, porque a veces, decía un pastor, sentimos coraje, sentimos rencor, sentimos tal vez incluso amargura por alguna situación, tal vez con la esposa, con los hijos, con los amigos, pero que esa amargura, Señor, no aflore, sino que más bien dejemos lugar a que el fruto del Espíritu Santo tome lugar, ese carácter de Cristo que tiene que ver con el amor real, con la mansedumbre, con la templanza, toma el control en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre, también para que tú bendigas los diezmos, las ofrendas, Dios. Te rogamos que multipliques, Padre, el haber en cada familia, en cada hogar, que nunca falte el trabajo y que nunca falte, Señor, el pan en cada hogar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a tomar la cena del Señor. Y como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, y mira que tiene que ver con el símbolo de que la palabra de Dios encarne en nuestras vidas, porque Jesucristo quiere que coma su carne, y el panecito que vamos a comer ahorita es un símbolo del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, simbólicamente, pero simbólicamente de lo que nos habla de la carne ahorita ya en nuestros días es esto, leer la palabra. Léala, y yo le recomiendo que de veras lo que le expliqué va a ir disminuyendo el carácter de Gerardo y se va a ir manifestando el carácter de Cristo. Así como lo decía Bernie, Cristo formado en nuestros corazones. Eso va a ocurrir. Gracias. Eso va a ocurrir. Y pues, ¿qué es? Es un recordatorio de la muerte de Cristo. Es un recordatorio de aquel amigo ausente que nos lo vamos a encontrar o nos va a encontrar en las nubes un día. Y es un recordatorio del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Yo le recomiendo que no le haga caso a sus sentimientos. Le recomiendo que no le haga caso a sus emociones, porque de verdad, si nosotros le hacemos caso al sentimiento y a la emoción, vamos a decir, de veras soy un hijo de Dios, de veras está ocurriendo esto en mi vida, pero sí se ocurre. Se valen tantas cosas en la vida como que nos enojemos, pero no pecar. Y a veces en lo personal nosotros sentimos que porque tengo un mal pensamiento ya se fue el Espíritu de Dios. No, ahí está el Espíritu de Dios en usted, y como el Espíritu de Dios está con usted y que no se va, pues es una responsabilidad ponernos a cuenta con las demás personas. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve, arregla cuentas, incluso en presencia de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si tienes algo que confesarle a Dios, ahí vamos a hacer un pequeño espacio, habla tú con Dios y pídele perdón, y ya para tomar la cena. Y si tienes algo contra otra persona o contra algo y tienes que arreglar algo, de todos modos tómala, porque Jesús ve tu corazón y porque Jesús lo que quiere es corazones dispuestos. Si no la tomas, ¿verdad? Aquí todos la van a tomar, yo sé, pero es una enseñanza que también yo recibí. El no tomarla quiere decir que no estás de acuerdo con arreglar cuentas con tu hermano. Dice la Escritura, vamos a tomarnos cierren sus ojos para que no se distraiga. Yo les recomiendo, no es porque sea una ley o una declaración así como que, Padre, tú que conoces los corazones de los hombres, tú que conoces el dolor que cada uno tenemos o podemos tener, yo te ruego en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que nos perdones cada rebelión, que nos perdones cada actitud que no está de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Padre, que nos des la oportunidad de participar dignamente del símbolo de tu carne y de tu sangre. Que cada uno de mis hermanos, si tiene algo que confesarte ahí, en secreto e incluso sin mover los labios, lo pueden hacer delante de ti, Señor. Te ruego que tú lo hagas, que redargulles
que exhortes, que consueles, que nos muestres, Padre, y nos reveles tu fidelidad, aun cuando nosotros, Dios, hemos sido infieles. Que pongas en nuestro corazón el llevar ese fruto, el fruto de tu espíritu, que tiene que ver con ese amor verdadero, ese amor real, con ese gozo que debemos de tener para contigo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con esa paciencia controlando nuestro carácter, que tú seas el que controlas todo, Dios, con esa fe auténtica, esa fe activa, con esa mansedumbre, con esa benignidad, el siendo benignos unos con otros, con ese temple, Señor, con esa templanza que debemos de tener. Te rogamos que así lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coman su pan. Al comer este pan, Padre, meditamos en esa cruz. ¿Cómo quedó tu carne destruida, molida? Era tal, Padre, como quedó tu carne y tu rostro, que tus discípulos no querían ni verlo. Volvieron su rostro para no ver el sacrificio, la tortura por el pecado de cada uno de nosotros. Así, Padre, como tú moriste en la cruz del Calvario, así yo te ruego que cada uno de nosotros moramos cada día a nuestra carne. Moramos cada día a todo aquello que tal vez no hemos podido cambiar, a todo aquello que tal vez hemos estado atados, a ese carácter de carne y no carácter de espíritu. Toma el control tú, Padre, porque solo tú puedes hacerlo. Que cada día, Señor, nos acordemos de este símbolo que es tu carne y nos alimentemos de lo bueno, que nos alimentemos de tu palabra, que nos alimentemos de este alimento espiritual no adulterado para que podamos crecer para salvación. Y que desechemos toda obra de las tinieblas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen su copa. Te damos las gracias, Padre, por la sangre derramada. Tu sangre, Dios, precio de nuestro rescate. Un precio invaluable para que pudiéramos estar ahorita reunidos en tu nombre. ¿Cómo no ser agradecidos contigo, Padre? Y poner un esfuerzo en nuestro corazón para llevar fruto. Vivir como tú quieres que vivamos.
¿Cómo no estar agradecidos contigo, Padre, porque nos has dado el sustento y abrigo? ¿Y cómo no estar agradecidos contigo cuando tú has subido al cielo a preparar un lugar eterno para cada uno de nosotros? Muchas gracias, Padre, por lo que has hecho. Te damos las gracias. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Padre, te damos. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de un día más de vida. Y mientras tengamos vida, Dios, podemos esforzarnos a ser valientes y poner por obra tu palabra, porque no sabemos lo que ocurra el día de mañana o en las próximas horas, minutos o segundos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.